Damos la bienvenida a las redes sociales. Saluden. Amén. El tema de hoy es oración en el Espíritu y hablando en otras lenguas. Espero que sea de bendición este tema. Como no tenemos pantalla, vamos a leer los versículos. Amén. En 1 Corintios 14 a 15, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto? ¿Qué pues orare con el espíritu, pero orare también con el entendimiento? Cantare en el espíritu, pero también cantare con el entendimiento. Amén. Ahí su palabra nos dice, ¿verdad? Que dice que nosotros, por ejemplo, cuando oramos en lengua, no sé si ya muchos ya saben lo que es hablar en lenguas o orar en lenguas. Quizás muchos lo han experimentado y quizás muchos no, pero dice su palabra que cuando uno habla en lenguas, cuando no hay quien la interprete, solo adoramos a Dios y son palabras que es del Espíritu, hablar en lenguas, pero solo el Espíritu lo entiende, que se alaba a Dios. Entonces por eso ahí dice que si orares en el Espíritu, orares también en el entendimiento. Si cantares en el Espíritu, pero también cantares con el entendimiento. Ahí me recuerda cuando Pablo dice que él conoció a un varón en Cristo que subió al tercer cielo y que dice que no sabía si era en la carne o era presente o era ausente. El chiste es que subió al tercer cielo y Dios le mostró cosas secretas, cosas dice que hablan misterios que solo Dios al hombre, que solo el Espíritu lo hace ver al hombre para que él sepa nada más lo que Dios le quiere enseñar. Entonces eso vio Pablo. Y a veces nosotros cuando oramos en el Espíritu, sí, es cuando dice su palabra en Romanos 8, 26, 27, nos dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Por qué? Conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es cuando el Espíritu clama, dice que Abba Padre, porque el Espíritu reconoce quién es su Dios, ¿sí? Porque está clamando conforme a Él, Él sabe, o sea, conforme Él quiere, ¿sí? No como nosotros queremos. A veces nosotros cuando estamos en la carne, pues no queremos orar por la otra persona, ¿sí? Cuando estamos en la carne, pero cuando estamos en el Espíritu, sí, el Espíritu mora, Él intercede por esa y por muchas personas más, porque es Dios pidiendo que interceda por aquel o por aquella persona. Amén. Dice en 1 Corintios 14, del 1 al 2, dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Es lo que le decía hace un rato, ¿verdad? Que cuando habla uno en lenguas, pues a veces uno está en su casa, está haciendo oración y habla en lengua, que habla en lengua, está alabando, está glorificando a Dios, ¿sí? Está edificándose nada más él, pero a la iglesia no, ¿sí? Amén. Y dice Efesios 6, 18 y 19, dice que ahí habla de que orando en todo tiempo
y en súplica en el Espíritu, velando con toda perseverancia por todos los santos, para cuando al abrir nuestra boca hablemos con valor, decisión y acción. Eso nos lo dice Pablo, ¿verdad? Que dice que cuando nosotros hagamos oración aquí, que estemos orando por aquellos, por ejemplo, que nosotros hacemos la oración, que oramos por la pastora, por el pastor, por los líderes de las mujeres, de los niños, todo. ¿Para qué? Cuando ellos abran su boca, vengan, que estén hablando, dice su palabra, que hablan con autoridad, con valor y con decisión, ¿sí? Porque es el Espíritu quien está obrando, es Dios quien está fluyendo en ellos. ¿Pero qué? Nosotros tenemos que estar orando por ellos. Por eso dice todos los santos. Y dicen muchos, ay, ¿por qué es que tú eres santo? Su palabra dice que Él nos santifica, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es santo. Dice que si Él es santo, nosotros debemos de santificarnos más, porque Él es santo. Sin santidad, dice su palabra, que no veremos al Señor. Amén. Entonces dice en 1 Corintios 14, Pablo narra, ¿sí?, que hablemos, dice, es hablar en lenguas, porque el que habla en lengua, pues habla a los hombres. Dice, y no a Dios, dice, el que habla a los hombres y no a Dios, pero todo que se haga con decencia y orden, y porque los espíritus están sujetos a los profetas, ¿sí? Entonces, cuando a veces que muchos empiezan a hablar en lengua y empiezan a decir cosas, y uno habla y otro habla y no se entiende, ¿qué dice su palabra? Que todo lo podemos hacer, pero todo en orden, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el otro habla en lengua y el otro empieza a hablar en lengua, pero si no hay quien la interprete, pues no sabemos qué está hablando, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Dice, mejor calle. Que calle, ¿por qué? Porque solo tú hablas en el Espíritu, pero solo tú estás hablando. Por eso yo a esta etapa todavía no sé, Dios no me ha revelado al interpretar lo que otro está hablando en lenguas, ¿sí? Yo solo sé que cuando yo hablo en lenguas, cuando yo estoy orando y estoy haciendo una oración muy fuerte, y cuando el Espíritu Santo viene y quiere, cuando yo empiezo a decir cosas que ni siquiera había pensado, pero a veces no es para mí, a veces es para otra persona. Entonces eso yo lo he experimentado, por eso digo, mejor yo me callo. A mí no me gusta hablar a la ligera de decir, ay no, ese trae un espíritu que no es de Dios. ¿Yo qué voy a saber si es de Dios o no es de Dios? Decía Pablo, solo Dios lo sabe, ¿no? Si es en la carne o es en espíritu, solo Dios lo sabe. Entonces a nosotros no nos toca juzgar, ¿sí? Sabiendo que esas cosas pues son delicadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sabemos si estamos aquí ahorita y no sabemos Dios, por ejemplo, a mi hermanita Carmen, ¿verdad? Ella apenas viene empezando y no sabemos qué Dios va a hacer para el día de mañana con su vida, con su familia, no lo sabemos, solo Dios lo sabe, sí, pero ella está aquí, ¿por qué? Porque si el plan de Dios está de que ella y su familia sea salva y sea de bendición para los demás, así será. O sea, no me toca a mí impedir eso, ¿sí? Porque a veces nosotros, lo digo por mí, ¿verdad? Y a veces nosotros hablamos a la ligera sin saber que estamos, pues ahora sí que cortando la bendición de la otra persona, que dicen, pues no, porque nosotros no queremos, nomás queremos nosotros, sí, pero ¿quiénes somos nosotros? Pablo narra también ahí, dice que él podría ser alabado como los demás discípulos. Sin embargo, que dice su palabra que Dios le puso un aguijón, que para que le mandó un enviado de Satanás para que lo bofeteara y se acordara y no se enalteciera su corazón, porque a veces muchos que tienen, ay no, tiene muchas revelaciones, se enaltece su corazón, y entonces Dios dice, cálmate, porque tú tienes eso. Yo a la otra persona, yo sé lo que le voy a dar. Por eso dice que cuando nosotros pidamos los dones, que debemos de procurar pedir que el Espíritu Santo venga a nosotros para que que nos sea dado dones conforme a Dios. Porque a veces yo siempre he dicho que no hay que usurpar un lugar que no nos pertenece, ¿sí? Porque pues Dios hizo maestras, Dios hizo pastores, hizo evangelistas, hizo profetas, o sea, hizo de todo, ¿sí? Y del que Dios te le da a uno el llamado, ese es el llamado que tiene y ese es el que va a ejercer.
no por uno, sino por Dios. Ahí porque me da mucha, cuando leí que Pedro decía que era un varón sin letras, un varón sin conocer más, o sea, de la palabra. Sin embargo, dice que estaba lleno del Espíritu Santo y él hablaba con poder y con autoridad y con decisión, porque no era él, sino era el Espíritu Santo de que moraba en él. ¿Sí? ¿Cuán importancia es que el Espíritu Santo more en nosotros? Porque es Dios actuando en nosotros, es Dios haciendo en nosotros conforme a su voluntad y conforme a su misericordia, ¿verdad? Dice en Corintios 12, del 9 al 10, nos dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios lo hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, al otro palabra de fe, por el mismo Espíritu, al otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, al otro el hacer milagros, al otro profecías, al otro discernimiento de espíritus, a otros diversos de géneros de lengua, a otros interpretación de lenguas, pero todas estas cosas lo hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Así que cada quien tenemos de Dios lo que Dios nos quiera dar, ¿sí? Y lo que Dios nos dé hay que recibirlo, y ya cuando lo tengamos, pedirle a Dios que nos ayude, ¿sí?, a desarrollar eso, lo que Él nos da, para que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo, y todo lo que hagamos, lo hagamos en excelencia, porque no lo hacemos para los hombres, lo hacemos para Dios, ¿sí? Y en Él tendremos mejor recompensa. Yo le platico con mi familia y le digo, yo al principio, lo digo delante de los ojos de Dios, yo nunca pedí ni bienes, ni riquezas, ni mucho menos. Yo anhelaba que Dios hiciera las promesas que Dios hacía en lo que dice su palabra, y yo eso anhelaba. Como ahorita escuché que me venía diciendo la comadre, que dice, yo quería ver algo, ¿no? Entonces eso es bonito. ¿Por qué? Porque estás ahí poniendo en práctica la palabra de Dios, ¿sí? De que sí, de que sí se puede, o sea, de que sí existe, porque muchos, dice su palabra, que no hay que ser conocedores de la palabra, sino hacedores de la palabra. ¿Para qué? Para que se haga efecto. Ahorita mi hermana Carmen va a dar un pequeño testimonio, porque ella Dios ya le escuchó su oración. Amén. Sí, todo es para la gloria y honra del Señor. Entonces, así nosotros todos aprendemos. Por eso, si nosotros comprendiéramos toda la grandeza de Dios en cada uno de nosotros, pues no hubieran envidia, no hubieran pleitos, porque dice su palabra que a raíz de todos los males es el amor al dinero, el amor al poder, el amor de que yo quiero estar más arriba que otros, y bueno, entonces, y a veces cuando no pasa, ahí vienen los problemas, ¿sí? Pero su palabra dice que a nosotros Él nos puso como que seamos buenos administradores de su palabra, y que seamos pacificadores, que seamos, por ejemplo, si vemos que hay una enemistad, un hermano con otro hermano, nosotros debemos decir, mira, las cosas no son así, o sea, pacificadores. Si nosotros vemos que nuestro hermano, nuestra hermana está decaído, nosotros tenemos que darle palabra de consuelo para que él se levante y siga adelante, no ponerle el pie encima y aplastarlo, ¿sí? Eso no viene de Dios. Amén. De eso tenemos que reconocerlo, porque no estamos trabajando para los hombres, estamos trabajando para el reino de Dios. Y si sabemos nosotros que si dice su palabra que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es pecado. Entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos que comprender, ¿sí? Y el amor de Cristo siempre debe estar en nosotros. ¿Para qué? Para que este ministerio que Dios nos dio, sí, siga y que se cumpla el propósito y el llamado de Dios para que tiene con nuestra vida y con nuestra familia. Amén.
Aquí busqué otro versículo que dice, Hecho 19, 2, dice, Pablo vino a Efeso hallando pocos discípulos y les explicó, porque les dijo, dice, si recibiste el Espíritu Santo cuando creíste, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautizo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de esto, es Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, y habiéndoles impuesto manos Pablo, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Eran poquitos, dice la palabra. Pero ¿qué dice la palabra? Cuando uno viene conociendo las cosas de Dios, dice, ¿y qué es el Espíritu Santo? Que es ya uno que conoce la palabra del Señor, le va a explicar, mira, el Espíritu Santo viene así. La palabra dice que Dios le da el Espíritu Santo a aquellos que le obedecen, ¿sí? Si uno quiere el Espíritu Santo, debe de obedecerle a Dios para que Dios nos dé su Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros que conocemos un poco de la palabra, tenemos que explicarle a aquel que no conoce, ¿sí? Porque es muy importante, todo depende del Espíritu Santo. Para que nosotros caminemos con dirección de Él, tiene que estar en nosotros el Espíritu Santo, ¿sí? Su palabra dice que todos los que buscamos a Dios, todas las cosas son para bien. Amén. Bueno, eso es todo. Nos despedimos en las redes. Damos las gracias y espero que este mensaje sea de bendición. Amén.